Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem de Pereira. El día de hoy hablaremos sobre el origen histórico del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y la Clase Obrera. Además, contaremos con la participación de varios reconocidos dirigentes sindicales del Risaralda para que hagamos un conversatorio sobre cuáles son las condiciones laborales, pensionales, salariales de los trabajadores colombianos y por qué, debido precisamente a esta precarización de sus derechos, deben continuar marchando el 1 de mayo como lo hacen todos los países del mundo. Bienvenidos. Nos acompañan en el programa Gerardo Santibáñez, secretario general de Sintraem de Subdirectiva Pereira. A mi otro lado se encuentra William Gaviria Ocampo, presidente de UNEV, el Sindicato de los Trabajadores Bancarios, y a su lado se encuentra Vicente Villada, presidente de la CUT Risaralda. Gerardo, cuéntanos por favor de la historia que conocemos del 1 de mayo. ¿Qué problemáticas han tenido los trabajadores en medio de las huelgas relacionado con su seguridad, con su vida? Infortunadamente, el capital históricamente ha arreciado contra los trabajadores que dirigimos los movimientos. Y cuando no nos logran cooptar, pues nos mandan a asesinar. Infortunadamente, eso fue lo que sucedió en 1886 en una plaza de Chicago, cuando los trabajadores por primera vez en un 1 de mayo se reunieron y lograron establecer una multitud impresionante que intimidó tanto a la burguesía norteamericana de ese entonces que los judicializaron después de una serie de hechos que sucedieron en el transcurso de la marcha. Hay varios ejecutados en ese momento y varios sentenciados a muerte, otros condenados a penas entre 20 y 30 años. A partir de ahí, la clase obrera es que reivindica el 1 de mayo como el Día Internacional, haciendo honra a estos mártires de Chicago. Y en Colombia, pues no ha sido ajena y mucho menos con el conflicto armado, pero también la violencia viene de raíces muy profundas y de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo ha sido la condición de los trabajadores colombianos respecto a su posibilidad de movilizarse en el 1 de mayo y en otras jornadas de protesta? Es indudable que Colombia, desde que comenzó a organizarse para hacer esta conmemoración y exigir sus derechos, ha sufrido una serie de masacres, ¿no? Todos conocemos la del 28, la masacre de las bananeras, donde la United Fruit Company se alió, debemos decirlo infortunadamente, con el ejército colombiano para masacrar. Se habla de más de 1.500 obreros del banano en ese entonces en Ciénaga Magdalena. Desde ese punto de vista es que podemos decir que esa historia se ha venido repitiendo. Y qué decir de las cementeras y qué decir de innumerables fábricas donde han caído muchos obreros y trabajadores que luchan evidentemente por un mejor estar para él y sus familias. ¿A qué debe llamar a los trabajadores el 1 de mayo, Vicente? Bueno, nosotros este 1 de mayo lo estamos celebrando con mucha vehemencia y con mucha interés de participar, porque es el Día Internacional de la Clase Obrera. Históricamente tenemos que reconocer que las luchas de los trabajadores en 1886 reivindicaron unos derechos muy importantes para los trabajadores. Reivindicaron 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Pero además se reivindicó una situación muy importante para los trabajadores que hoy igualmente sufrimos, y es la seguridad social. En esa época los trabajadores no teníamos seguridad social, no teníamos condiciones dignas de trabajo, no habían condiciones favorables para el desarrollo del trabajo y se trabajaba en jornadas de 12 y 14 horas. Por eso las reclamaciones de estos trabajadores nosotros las celebramos a nivel internacional. Y si tenemos en cuenta aquí a nivel de nuestro país, pues indudablemente nosotros estamos diciéndole en este día tan importante a los trabajadores que es importante reivindicar el derecho a la paz que tenemos todos y todas los colombianos, que cese la violencia, que cesen las masacres, que cesen los asesinatos, que cesen las persecuciones a los trabajadores.
También reivindicamos el derecho que tenemos nosotros soberano a que se nos legisle y se nos particularice nuestra realidad social y sindical, porque el neoliberalismo nos ha quitado desde hace más de 25 años derechos y garantías. Reclamamos también la posibilidad de que la riqueza nacional se mantenga en nuestro país, que sea redistribuida en nuestro país alrededor de todos los trabajadores, que el salario no sea mínimo, que el salario sea un salario equitativo que nos permita vivir dignamente y que hayan fuentes de empleo, porque lo que está generando crisis ahora es que no hay fuentes de empleo, no hay trabajo, no hay inversión social. De alguna manera esa es una crisis que estamos viviendo todos y todas. Estamos reclamando igualmente que no se tercerice el trabajo, que el trabajo se mantenga formal, que el trabajo se mantenga con contratación definida y que se le respeten los derechos a los trabajadores. Bueno, William, y frente a todas estas condiciones que nos acaba de narrar Vicente, de lo oprobioso régimen en el que nos encontramos, donde pues se precarizan las condiciones laborales de los colombianos, ¿tú qué opinas para que los colombianos se sigan animando a salir el 1 de mayo? Muchas gracias. Yo lo primero que quiero resaltar es la gran participación que tuvo la movilización del 1 de mayo el día de hoy, porque no solamente hubo trabajadores, sino que hay estudiantes, campesinos, mujeres, y vimos una gran cantidad de gente rechazando el modelo actual. Pero concretamente frente a la respuesta, frente a la pregunta que haces, creo que hay 3 momentos concretos en la historia de los trabajadores. Uno, que se empezó el siglo XIX con todo lo que fue los trabajadores de Chicago, pero luego a partir del 28 y hasta 1946, cuando en América Latina y particularmente en Colombia los trabajadores intentan organizarse, pero los gobiernos de manera habilidosa, particularmente el colombiano, empiezan a legislar. La legislación laboral empezó en 1946 en Colombia y podemos decir que por un lado se legaliza la movilización obrera, pero por el otro también se le pone cortapisas, límites a la huelga, a la movilización, y los trabajadores hemos seguido luchando. Y a partir de la década de los años 80 y 90 con el modelo neoliberal empieza otro tipo de movilización. Entonces considero que es muy importante que estas experiencias sean tenidas en cuenta para que los obreros y los trabajadores del mundo ya no nos diferenciemos entre los diferentes sectores de la producción, si es minero o es bancario o es maestro o es del agro, porque todos tenemos que salir a reivindicar y a reclamar las condiciones dignas de vida que la población necesita. Exacto, William. Entonces, cuando hablamos de la situación de los colombianos en materia laboral, pues eso también va atravesado por todo el paquete legislativo que el gobierno nacional nos impone a los colombianos. Entonces, contémosle un poco cómo está la cuestión en materia laboral y pensional para los colombianos. Bueno, es una pregunta muy compleja porque en materia legislativa el gobierno nacional y los dueños del gran capital durante los últimos 30 años han hecho una cantidad de reformas con el objetivo de acumular más riqueza, concentrar más la riqueza y pauperizar mucho más a la población, distribuyendo pobreza y miseria. Quiero referirme particularmente a 1990, se generó la Ley 50, por medio de la cual acabaron la estabilidad, se acabó la estabilidad en los empleos, se acabó las cesantías, empezaron las empresas de servicio temporal, etcétera, y con esto se degradó de manera contundente la condición de vida de los trabajadores. La promesa del gobierno y de los neoliberales era generar empleo, sin embargo el empleo siguió decreciendo, y en el año 2002, en el gobierno ya de Pastrana y empezando el de Uribe, lo que se hablaba era que el empleo no se dinamizaba y que para dinamizarlo había que quitarle más a los trabajadores. Les quitaron entonces, o nos quitaron a los trabajadores el recargo nocturno. Entre las 6 y las 10 de la noche, hoy se apropian los empresarios de ese dinero que le corresponde a los trabajadores, al igual que se apropian de los dominicales, de los festivos y de una cantidad de reivindicaciones que han venido enriqueciendo y generando muchas más utilidades. A la fecha, hacen un cálculo ellos mismos, los tecnócratas neoliberales, que se han apropiado de cerca de 12 billones de pesos por motivo, como consecuencia de la apropiación de las horas extras y el recargo nocturno. Ahora, en primer debate apenas se ha logrado avanzar en el Congreso, en la Comisión Primera,
planteando lo que es el retorno de esas reivindicaciones. Amanecerá y veremos. Particularmente considero que si no hay movilización social, que si este 1 de mayo hoy no logra convocar a la población para que se siga movilizando en defensa de la recuperación, no solo de las horas extras y del recargo nocturno, sino para que nos devuelvan los 12 billones de pesos que se le apropiaron a los trabajadores, la burguesía y el gobierno se va a quedar con ellos. Bueno, Vicente, y este paquete legislativo pues también incluye las pensiones de los colombianos. ¿Qué nos puedes decir desde el planteamiento que hace la CUT frente a la reforma pensional y cómo va a quedar la situación de los colombianos en esta materia? Bueno, en tema de pensiones la situación no es tan clara, o mejor, digamos que el gobierno sí la tiene clara en cuanto que la política neoliberal pretende seguir disminuyendo los derechos de los trabajadores en la parte pensional. Los pensionados hoy en Colombia no son más de 2 millones, pero las posibilidades de pensionarse del pueblo colombiano están muy exiguas, en el sentido de que la Ley 100 genera 2 modelos para poderse pensionar. Un régimen de prima media y un régimen de ahorro individual. En este sistema, la Central Unitaria de los Trabajadores viene manifestando que es mucho más difícil hoy pensionarse un trabajador porque tendrá que cotizar alrededor de unos 125, 130 millones de pesos dentro de su tiempo laboral, además de cumplir con los requisitos de edad y de trabajo para poderse pensionar. Hoy es mucho más difícil que una persona pueda pensionarse, porque el sistema lo organizó el señor Álvaro Uribe Vélez, para que efectivamente los dineros de los trabajadores que aportamos a la pensión fueran administrados y manejados por estas entidades privadas. Ese es el gran dilema que tenemos hoy. Y hoy la reforma pensional lo que busca es acabar el régimen de prima media, que de alguna manera busca es que por medio de la solidaridad entre todos y todas podamos tener una capacidad de pago para que haya una pensión al final de la vida laboral de los trabajadores. Vicente, ese panorama que tú acabas de narrar frente a las pensiones de los colombianos, pues es mucho más crítico cuando se trata de hablar de tercerización laboral y los contratos basura. Entonces, ¿cómo está la situación de los colombianos que quieren pensionarse pero que han sido tercerizados? Bueno, hoy para los trabajadores en general es muy crítica la situación desde el ámbito pensional, ya lo habíamos dicho, pero tiene que ver también las posibilidades de labor que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, por el fenómeno de la tercerización, porque a los trabajadores no se les vincula con un contrato a término fijo o a un contrato a término indefinido, porque a ellos se les está contratando a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, y ponen a rotar esta población desde el punto de vista productivo, o porque se les contrata simplemente por un contrato de prestación de servicio o por un contrato de obra específicamente, se les niega el derecho fundamental a tener una pensión, a pesar de que la ley exige que todo trabajador en Colombia debe tener un nivel de cotización. Esto significa que si tenemos un trabajador con un trabajo fijo, con un trabajo indefinido, con un trabajo estable, pues podemos tener de pronto la confianza de que en algún momento va a llenar estos requisitos y va a completar el tiempo suficiente para poder acceder a la pensión. Pero estos trabajadores tercerizados, estas nóminas paralelas, estos trabajadores contratistas, estos trabajadores que hacen un trabajo o una labor fija y precisa y que no tienen unos niveles de cotización altos porque su trabajo no les da esa posibilidad, para nosotros no tiene ninguna posibilidad de llegar a acceder a la pensión. Esta es una situación que hay que planteársela al gobierno y a quienes legislan en el país para que efectivamente no discriminemos más el trabajo y al trabajador en general. William, y siguiendo dentro de la misma línea del problema pensional de los colombianos, ¿qué nos puedes decir de la pensión familiar? Bueno, la pensión familiar
pudiéramos decir que es un aspecto negativo de toda la estructura del sistema pensional en Colombia. Mediante la ley 1580 del año 2012, el gobierno nacional pretende que se puedan juntar o sumar las cotizaciones de los cónyuges, de la esposa y el esposo, cuando no tienen las semanas cada uno para pensionarse con una sola. ¿Cuál es la dificultad? Que promulgaron la ley en el mes de noviembre, pero hoy, después de 6 meses, casi 7, no han emitido las leyes reglamentarias. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a quedar, si no hay movilización social, con una ley muerta que no va a garantizar para nada de verdad que los colombianos se puedan pensionar en una familia con una pensión de un salario mínimo, y mucho menos si están en un fondo de pensiones, que sería un tema que pudiéramos mirar posteriormente, lo que le pasa a los trabajadores que cotizan en los fondos así tengan pensión familiar. Gerardo, ¿cómo está la situación del salario mínimo de los trabajadores colombianos? Mire, no hay que hacer mucha teoría al respecto. Quienes viven con un salario mínimo saben que a duras penas medio comen, pagan servicios públicos y les queda faltando para completar el arrendamiento. Ni qué decir del transporte, las medicinas y la ropa. Desde aquí yo hago un llamado a los trabajadores a elevar la voz de protesta. No es posible que mientras un salario mínimo sirva para medio comer y para medio vivir, nosotros estemos tan tranquilos. Hay que expresar esto. No es justo que tenga que trabajar la mamá, el papá y el hermano mayor para sostener un hogar. Los niños y los jóvenes y los ancianos necesitan tener la tranquilidad de un hogar. Y con el salario mínimo, infortunadamente, no es posible lograr eso. De acuerdo, y además teniendo en cuenta que este salario mínimo ni siquiera es acordado por los sindicatos, dado que en el proceso de concertación entre las centrales obreras y el gobierno, lo que siempre resulta es que el gobierno impone cuál es la nueva tabla salarial y muchas veces incluso por debajo del índice de precios al consumidor. Es más, en estos momentos el salario está en 589.000 pesos y eso es una condición precaria. Y llama la atención, por ejemplo, que en Venezuela, que el salario mínimo lo incrementan en más del 30%, los medios de comunicación salen a decir que allá hay una precarización del salario y en cambio aquí que nos aumentan si acaso 2, 3, 4%, cuanto máximo del IPC, y aquí sí estamos bien en salarios. Ahora brevemente me gustaría que cada uno pues expresara qué alternativas tiene el pueblo colombiano para enfrentarse a toda esta arremetida del capital contra el pueblo. William. Pues a ver, la población históricamente ha elegido sus propios verdugos. Me parece que fundamental que los colombianos, los trabajadores, los desempleados, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los campesinos, hayamos aprendido la lección. No se puede seguir votando ni por los liberales, ni por los conservadores, ni por los partidos tradicionales. Hay que votar por los representantes, por los candidatos de las organizaciones sociales y populares que van a gobernar para nosotros. Es lo que yo creo en principio. Gerardo. Para uno poder dar el paso que habla William, que es básico, hay que partir de que los trabajadores tenemos que organizarnos cualquiera que sea el frente de trabajo, la labor que realicemos. Por eso los campesinos es urgente que comiencen a pensar en la necesidad de organizarse, de rescatar esas asociaciones campesinas que en el 70 reivindicaron mucho sus derechos, igualmente los obreros y mucho más los tercerizados. Los tercerizados tienen la obligación histórica de comenzar a pensar que solamente si se unen serán fuertes frente al opresor. Vicente. Bueno, los trabajadores tenemos muchas herramientas y la verdad es que necesitamos desarrollar una que es muy fundamental y es la organización, y desde la organización generar unidad para que el pueblo colombiano avance en un proceso de consolidación y de unidad para atacar esta política que es adversa a los derechos de los trabajadores.
También necesitamos reclamar y exigir más amplitud en el espacio político y democrático, en el proceso de participación de los trabajadores. Yo entiendo a los compañeros cuando nos están planteando la necesidad de que los trabajadores elevemos nuestra conciencia de lucha, nuestra conciencia de clase y exijamos unos gobiernos democráticos para que defiendan verdaderamente los derechos de los trabajadores. América Latina es el continente de la esperanza, es el continente del progreso y es el continente del desarrollo, pero sobre la base de que los trabajadores ampliemos nuestra conciencia y así lo exijamos en las calles. Bueno, finalmente cabría decir que ninguno de los derechos que ha conquistado la humanidad han sido concesiones gratuitas. Todos se han dado gracias a la lucha organizada de millones de personas y esto esperamos que siga dándose, que se siga profundizando para seguir arrebatando conquistas para el pueblo colombiano y para los trabajadores del mundo. Finalmente, agradecemos a Gerardo, a William y a Vicente por su compañía y pues invitamos a quienes nos escuchan el día de hoy a seguirse movilizando, a seguir protestando, porque sí logramos cosas cada que salimos a las calles. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Hasta una próxima emisión.